Bueno, vamos a continuar con el tema de propiedades coligativas. Esta es una de las propiedades coligativas más importantes, que se conoce con el nombre de la ley de Raoult, o como dirían mis gatos, Raúl, Raúl. No, no es cierto. Este, no, no creo que se pronuncie así, aunque ni idioma felino quizá. Pero eso sí, espantábamos a mi primo Raúl haciéndole así de, los gatos vienen por ti, Raúl. Allá. Bueno, la presión total bueno, la ley de Raoult dice que la presión total que hay en un sistema es en realidad la suma de todas las presiones de los componentes de cada uno de los miembros del sistema. Entonces, la presión total es igual a la suma de la presión 1 más presión 2 más presión 3 más presión así, los n componentes que se encuentran en el sistema. Y para esto, cada una de las presiones se calcula de la siguiente manera. La presión 1 es igual a la presión de vapor del componente, si estuviera puro, por la fracción molar de dicho componente. Y bueno, X1 es la fracción molar del componente en cuestión. Entonces, ¿cómo calculo X1? X1 se calcula de la siguiente manera. Es el número de moles del componente 1 entre el número de moles del componente 1 más el número de moles del componente 2 más moles del 3, etc. Vamos a empezar a trabajar, pero con las mezclas binarias, algo nada más con dos componentes, más sencillito. Entonces, de manera análoga, la presión 2 va a ser igual a la presión 2 de vapor del componente puro por la fracción molar del componente 2 y así sucesivamente. Presión 3, presión de vapor del componente puro B, perdón, el componente 3 puro por la fracción molar del componente 3 y así sucesivamente. Esa es una de las leyes más importantes, bueno, sí, de las propiedades más importantes y más aplicadas tanto en la industria como en laboratorio de las propiedades coligativas. Bueno, vamos a resolver este primer problema para ejemplificar cómo funciona la ley de Raoult. Y dice, a 60 grados centígrados la presión de vapor de los componentes puros, es decir, benceno y tolueno, cada uno por su cuenta, es de 53.1 y 18.5 kilopascales, respectivamente. Entonces, calcular la presión total del sistema cuando a 60 grados centígrados, que es la temperatura que nos están dando, están en una mezcla de 50% cada uno mol-mol. Entonces, ¿qué hacemos? Normalmente, bueno, así que tradicionalmente, X1 se dice que es el componente más volátil. Entonces, y de hecho esta terminología adquiere mucho sentido más adelante, cuando empezamos a trabajar ya con la presión, con las fracciones en el vapor. Ahorita ni siquiera les he mencionado si es líquido o vapor, nada más estamos diciendo que es una mezcla y pues vamos a suponer ahorita que es un líquido, pero ahorita todavía no tiene tanta importancia y que está a 60 grados. Pero cuando nos dicen presión de vapor, entonces pues ya no le queda de otra, tiene que ser un líquido. ¿Y qué es la presión de vapor? La presión de vapor es la presión que está ejerciendo el líquido para pasar a la fase gaseosa. Y por lo tanto, es la presión atmosférica que tú le tienes que aplicar para que siga siendo líquido. Si tú bajas la presión atmosférica o la cancelas o la vas disminuyendo gradualmente, como la presión de vapor no disminuye, esto se va pasando a la fase gaseosa. Y si tú aumentas la presión atmosférica, tú así te aplacas. Y ya habíamos visto que al aumentar la presión, debe de aumentar también el punto de ebullición de cada sustancia. Ya habíamos visto algunos ejemplos con la ley de Clausius y Clausius-Clapeyron. Y bueno, entonces, aquí ya nos están diciendo que es una mezcla X1 vale 0.5 y entonces, como es una mezcla de dos componentes, X1 más X2 me debe de dar la unidad. Entonces, X2 es igual a 1 menos X1. Entonces, X2 también vale 0.5. Bueno, así lo calculamos, pero ya no nos está diciendo el sistema. Entonces, casi siempre el sistema te va a decir, la fracción molar del componente más volátil es tal.
y tú calculas la fracción molar del componente no tan volátil. Pero bueno, más bien del menos volátil, no tan volátil. Ay, ¿qué me confundió ahí? Del menos volátil. Entonces, pues procedemos a sustituir en la fórmula de Raoult, que dice que la presión total es igual a la presión 1 más la presión 2 más la presión 2. Y entonces la presión total del sistema es igual a la presión 1 del componente puro por la fracción molar de 1 más la presión 2 del componente puro por su fracción molar. Entonces la presión total del sistema es del componente más volátil, 51.3 kilopascales, 51.3 por 0.5 más 18.05 para el tolueno, 18.5 para el tolueno, todo esto por 0.5. Y entonces la presión total es 51.3 por 0.5 es igual a 25.65 más 9.25. Esto es igual a... Ay, ¿qué hiciste? Calculadora, no me hagas esto. 25.65 más 9.25. 34.9 kilopascales. Ah, sí se alcanza a ver. Casi ya no, pero sí se alcanza a ver. Y esa sería entonces la presión total del sistema que tenemos en pantalla. Vamos a hacerlo de una manera más nice, con lo cual vamos a usar el Excel. Para no hacer chorrocientos mil cálculos en el pizarrón. De hecho, esta parte me gusta porque ya usas mucho el Excel. Se presta para ello. Entonces, habíamos dicho que la presión del benceno es de 51.3 y la presión del tolueno, tolueno 0, tolueno es de 18.5. Y entonces, bueno, la temperatura, esto es a 60 grados centígrados. Entonces, ¿cómo cambiaría la fracción molar de acuerdo a, cómo cambia la presión total del sistema de acuerdo a la fracción molar del componente, de los componentes? Este sería X1, X2, bueno, sí, presión total. Presión total. 0, 1, no, pues nada más va de 0 a 1, ándale, pues 0.1, 0.2. Ahí está. Entonces este es igual a 1 menos este. Ahí está. Listo. Entonces la presión total del sistema es igual a la del benceno por su fracción molar. Y lo voy a fijar para que no se mueva cuando lo recorra. Más la presión del tolueno por su fracción molar. Y también fijo para que no se mueva cuando lo recorra. Y entonces, sí, ya vieron que entonces lo recorremos y queda así. Y entonces, normalmente no, graficas X1 o graficas X2, pero casi siempre la ley es el más volátil, casi siempre. Entonces, vamos a graficarlo con respecto a X1 nada más. Sí, pero no quiero la fracción, quiero la presión total. Ahí está. Entonces, la presión total, así es como va aumentando. Así es como va aumentando, obviamente, al aumentar su fracción molar del componente más volátil. Escala. De hecho, pues siempre va hasta 1, no puede llegar más del 100% de pureza.
Y entonces ya nada más por ende, estoy hablando de que esto me separa la línea de líquido y vapor. A ver, ingenieros, una pregunta capciosa. ¿Dónde está el líquido? ¿En en la parte de abajo de la línea o en la parte superior de la línea? ¿Dónde está la fracción líquida? ¿Y dónde está la vapor? A ver, cuéntenme. Abajo de la línea está la líquida, ¿no? No. Está arriba. Está arriba. ¿Por qué? ¿Por qué? Ah, bueno, pues porque al aumentar la presión, obligas a que el gas condense. Entonces, toda la parte de arriba es el líquido y la parte de abajo es el gas. Porque como les había dicho, al aumentar la presión atmosférica, estás obligando a que se mantenga en la fase líquida. Así de, ¡te callas! Entonces, por ejemplo, si tengo uno de punto 1, si mi presión atmosférica es de 50 kilopascales, entonces esto va a estar completamente en la fase líquida. Va a pasar hasta la fase gaseosa hasta que yo desciendo la presión hasta por debajo de 21.78. Y bueno, es lo que significa así, en sí la ley de Raoult. Podríamos, bueno, sí. Bueno, le iba a pegar, cortar y pegar en un PowerPoint y ponerle aquí colorcitos, pero va a estar medio extraño. Así. Bueno, aquí lo dejamos esta parte. Bueno, vamos a ver una de las aplicaciones más directas de la ley de Raoult, que digamos que a todos nos concierne. Aquí vemos la altura, sobre el nivel del mar. Este es en pies y este aquí está en metros. Y la presión atmosférica. A nivel del mar, que estás a 0 metros sobre el nivel del mar, la presión total es de 760 milímetros de mercurio o una atmósfera. Lo referimos más a una atmósfera para ya manejarlo como fracción. A la altura de la Ciudad de México, que estamos a 2.240 metros sobre el nivel del mar, esta es la presión que más o menos nos corresponde. De hecho, no sé por qué, bueno, sí sé por qué, porque está entre valles, se encierra ligeramente la presión, porque está entre valles y no permite el libre flujo del aire, por eso también no se dispersan bien los contaminantes, y la presión total va siendo de 585 a 587 milímetros de mercurio, excepto en Zacatenco, que es más baja. No sé por qué. Bueno, sí, porque está más alto sobre el nivel del mar. Ahora, entonces, ya tomando la referencia del 100%, una aplicación muy bella y más directa es esta, de que la fracción molar de cada gas está representada por su presión parcial o el porcentaje de composición. Entonces, por ejemplo, de una atmósfera, o sea, el total es una atmósfera, o sea, 100% de composición, el 78% es nitrógeno. Significa que su presión parcial sería de 0.78, 0.84 atmósferas. Del oxígeno, su presión parcial es casi el 21%, entonces su fracción molar es 0.21. Del argón, 0.94, dióxido de carbono, 0.33 y así, ¿no? Sucesivamente para cada uno de los gases. Bueno, entonces lo voy a escribir aquí en el pizarrón esto. No con todos, obviamente, pero sí por lo menos con los más importantes, nitrógeno, oxígeno y argón, para que vean qué onda. Entonces, la presión atmosférica es igual a la presión primero del nitrógeno, más la presión que está ejerciendo el oxígeno, más la presión que está ejerciendo el argón, más la presión, ¿cuál sería? ¿El CO2? Muévete, no me veo. Sí, el dióxido de carbono, más el dióxido de carbono, más la presión del xenón, del neón, más la presión del neón, más la presión del xenón y bla, 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 bla. Entonces, pero resulta que también esto, la ley de Raoult hace que esto sea aplicable para fracciones molares. Entonces, la presión total que era de una atmósfera es igual a la fracción mol del nitrógeno más la fracción mol del oxígeno más la fracción mol del argón más la fracción mol del CO2, mol del CO2 más la presión
fracción mol del neón, etcétera, 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 etcétera. Y bueno, entonces la suma de presiones totales es igual también a la suma de fracciones, es igual a la suma de fracciones parciales de cada componente. Entonces, esto hace que la fracción mol también se pueda calcular, por ejemplo, en el caso del nitrógeno, igual a la presión del nitrógeno entre la presión total, que es la suma de todas estas. Así como lo habíamos visto, que también esto es igual sería el número de moles del nitrógeno entre las moles totales. Vamos a poner totales. Entre las moles totales. Entonces, esta igualdad es muy útil en la ley de Raoult para cuando estás trabajando gases. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, hagan de cuenta que estás produciendo gas por electrólisis. Ah, no, ustedes todavía no ven electrólisis, son de primero. De electroquímica 1. En una incubadora. En una incubadora tienes aquí la camita. Ahí está el baby tapado. Después nada más se ve la cobijita porque está tapado. Entonces, resulta que nació prematuro por X o Y razón, entonces aquí tienes que estarle inyectando aire aclimatado, normalmente también con un poquito enriquecido de oxígeno. Y entonces tú agarras y aquí mides la presión, le pones un barómetro y tú aquí mides la presión. Dices, no, pues sí está presurizado tanto, ¿no? Pero, tú puedes poner un barómetro especial, y entonces este barómetro va a tener aquí una membrana que es permeable únicamente al oxígeno. O sea, solamente el oxígeno es el único que va a pasar y es el único que tú vas a detectar aquí. Entonces, tú puedes saber directamente la fracción de oxígeno, conociendo la presión que está ejerciendo. Si, digamos, aquí la presión total es de 1.2 atmósferas y aquí mi oxígeno es 0.22 atmósferas, entonces yo puedo conocer la fracción de oxígeno literalmente haciendo esta división. Y ya digo, bueno, la fracción de oxígeno ahí en la incubadora es 0.22 entre 1.2, 0.183, 13%. Y así es como puedo calcular fracciones, o calcular número de moles, o calcular presiones, porque es una triple igualdad. Aplica para la dirección que quieras y en la combinación que tú quieras. Bueno, y la que me faltó, X del nitrógeno, en este caso, sobre X totales. Entonces, bueno, y las X totales, pues también es medio absurdo, porque esto es 1, casi siempre, el 99.9% de los casos. Pero bueno, es así como lo puedes aplicar directamente a mediciones atmosféricas y cosas así. Entonces tú puedes censar casi cualquier gas, dióxido de carbono, oxígeno, nitrógeno, hidrógeno si estás produciendo por una electrólisis, metano. Casi cualquier gas se puede sondear perfectamente, siempre y cuando nada más tengas una